Bien, vamos a darle la bienvenida al invitado del día de hoy. Es el senador del Partido Colorado, Robert Silva. ¿Cómo andas, Robert? Bien, bien, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Primera vez que vengo como senador. Como senador, es cierto. Robert, saliste a hablar a propósito de las expresiones del canciller Lubetkin, quien dijo... yo no creo que ningún partido político nombre a un ministro o viceministro y al otro día pase de ser ministro o viceministro a un tonto o una tonta. Primero quiero preguntarte específicamente por la veña de H, ¿cómo te cayó como Colorado? Mira, yo creo que fue una jugada estratégica del gobierno. Primero una bomba de humo, como yo lo dije, para distraer. Ese mismo momento estaban destituyendo, que no se ha procesado todavía, eso será otro tema, ¿no? Porque anuncian renuncias de jerarcas que después no las concretan. Y hicieron esto con la idea, según ellos, de tener una política de Estado en materia de relaciones internacionales, pero la política de Estado la construyen sin consultar o sin avisar o sin dar noticia a los involucrados, en este caso el Partido Colorado, que nos enteramos por las redes y nos enteramos por los medios. Entonces, creo que fue una jugada política que el gobierno se equivoca, porque si realmente quería hacer una política de Estado, podría haber entrado a la cancha grande. ¿Sabes cuándo hizo eso? Cuando continuó con la candidatura de Fernando Matos. Ahí nos llamaron al secretario general y dijeron, ¿qué les parece si continuamos con Fernando Matos? Excelente. Y el gobierno se puso en donde debe estar un gobierno, mirando más allá del partido político que por 5 años va a gobernar. En este caso no, fue una jugada política. Bien, pero Lubetkin da una explicación para eso. Dice, no porque se eligieron personas por determinados perfiles, no nos fijamos a qué partido pertenecen. Esto por H, pero también por Argimón, o también por Portel, se podría decir. Perfecto, ¿no? Pero entonces no es una política de Estado que quiere involucrar a otros partidos. Es una decisión unilateral que involucra a personas referentes o notorias. Bueno, pero eso es lo que esgrime el oficialismo, el gobierno, para decir, entonces no tenemos que consultar. Perfecto, no es política de Estado. Porque las políticas de Estado que se quieren construir con la coparticipación de otros partidos involucran a los partidos. Bien. En este caso, designan a personas que pertenecen a otros partidos políticos. Entonces, ante esa situación, ante lo que se dijo y lo que se hizo, que hay una distancia importante, nosotros entendimos, el Comité Ejecutivo Nacional pidió que se reevaluara la postulación, lo cual él dijo que no, y al momento de explicar entra al barro. Y yo creo que no está bien. El barro es decir que es tonto o tonta quien haya sido ministro, subsecretario. ¿Quién dijo que fulana Carolina H es tonta? ¿Quién puso sobre la mesa? Nadie puso eso sobre la mesa. Yo no escuché a nadie que... Vos decís que no está en tela de juicio la capacidad de H. Fuera de discusión la persona, lo profesional, la capacidad de Carolina H o de Argimón está fuera de discusión. Es el procedimiento lo que molesta a blancos y colorados. Y lo que se dijo, ¿verdad? Porque un gobierno puede llamar a fulano y mengano y está perfecto. Mirá, yo te voy a poner un ejemplo que me pegó de cerca y que lo conozco, el que es público, porque hay otros que no son públicos. El caso de Diego Sanjurjo. Diego Sanjurjo a mí me llamó y fue un ofrecimiento a Diego Sanjurjo. Y el gobierno no salió a decir, vamos a hacer una política en seguridad y vamos a involucrar a otro. No, habló con Diego Sanjurjo como profesional. Diego me llamó, me dijo, mirá, ¿qué te parece? Y procedimos como se procedió. ¿Y H no procedió así? No habló con nadie, todos nos enteramos porque yo he ido consultando. Por eso también la molestia con la propia H. Bueno, sí, porque esas cosas también creo que se podrían haber conversado y se podrían haber evitado estas consecuencias. Robert, y en el Partido Colorado, ¿no va a votar la venia de H? No. ¿La de Argimón tampoco? Bueno, eso no lo hemos resuelto. Yo creo que el procedimiento es similar, pero bueno, vamos a conversarlo. Lo que sí tenemos es que no vamos a votar por lo que se ha dicho públicamente la venia de H. Bien, retomo un tema que mencionaste al pasar. Preguntaste, ¿es de mentira la renuncia de Eduardo Viera al frente del Instituto Nacional de Colonización? ¿Por qué esa ironía? ¿Por qué pensás que es de mentira? Yo creo que el gobierno ha entrado en varios problemas que se los ha autogenerado el mismo gobierno. Empezó por la ministra de Vivienda, siguió con el tema de la vicepresidenta del puerto, luego con el tema de el director de la OPP y ahora con el presidente de Colonización.
Pero no es solo que se autogenera los problemas, sino que los resuelve y los resuelve muy mal. Cuando los quiere resolver, genera situaciones que complejizan los mismos problemas. Recordarán la ministra de Vivienda recorriendo sus casas, haciendo, en fin, todo un problema, como yo lo veía. En pajas blancas. Digo, sí, por favor, no creo que, no, yo lo decía como ciudadano, me parece que es un error estar haciendo eso, pero bueno, y así lo mismo con lo del puerto, etcétera. Pero ahora, bueno, cuando nosotros pusimos sobre la mesa, porque cuando yo me enteré que era colono, fui a buscar la Constitución, digo, pero hay una contradicción, lo puse en evidencia. Sí, Viera te tildó de burro. De burro, momento, sí, ¿no? sí, me dijo burro. Creo que es producto, yo no voy a ingresar en eso, producto del nerviosismo cuando la evidencia lo aplastó. Tan lo aplastó que empezaron en esa defensa de que no, es como el presidente de ANCAP. Después se dieron cuenta que no tenía nada que ver. El propio Viera, cuando dijo que yo era burro, dijo, yo soy como el presidente de OCE, que paga la factura y contrata el servicio, o el de Antel. Bueno, cayó por su propio peso. Salió el presidente de la República y dijo, no, viola el artículo 200, tiene que elegir entre ser presidente y ser colono. Salió Sánchez, el secretario de la Presidencia, dijo, no viola el artículo 200 y no tiene que dejar de ser colono, tiene que poner a otro que trabaje por él. Disparate, que le dijeron, no quedaba otra que la renuncia. Conferencia de prensa el 29 de mayo, renuncio. El otro día los recibimos, el señor Viera como presidente. Se le preguntó al ministro, pero no es que renunció. No, pero hay que aceptar la renuncia, está acá. Bueno, para evitar situaciones, la comisión sesionó 8 horas con el señor Viera diciendo lo que entendía pertinente y también lo que creo fueron algunas actuaciones desubicadas de él en la comisión. Y luego pasa esto, es decir, yo en la misma comisión lo dije, porque a mí me gusta decir las cosas frente a frente, no mandar decir. Entonces yo en la misma comisión le dije al ministro Frati, se está equivocando y se está equivocando feo. Usted no puede traer un presidente que renunció. Usted lo que tiene que hacer es, como se ha hecho otras veces, un presidente renuncia, se le acepta la renuncia porque es inconstitucional, porque no puede ser el presidente de colonización. Se designa un interino de otro ente autónomo y se manda otra venia de otra persona al Senado y en el Senado la votaremos y la votaremos bien. Y bueno, no ha pasado y hoy salí a decirlo públicamente y hice una comunicación escrita en el Senado pidiéndole al presidente de la República que haga respetar la Constitución, que actúe como presidente, que digan, porque esto es un engaño a la ciudadanía, y que hagan lo que dicen. Si hicieron una conferencia diciendo que el presidente de colonización renunciaba, pues señor, que renuncie, que no siga estando en el directorio, votando, resolviendo, dirigiendo. Está mal, porque ¿saben cuál es el problema? Puede parecer burdo, puede parecer, no, pero bueno, hay que esperar que designe otro. Todos somos conscientes que se está violando la Constitución, que una persona está en un lugar que no debe estar, que está resolviendo lo que no debe resolver, que está haciendo lo que no debe hacer, y lo toleramos pacíficamente y sigue. Transcurrido más de una semana. Eso está mal, porque hoy pasa en este caso, mañana pasa en otro, y hay una afectación importante de la República. Así que por lo tanto yo, que soy esencialmente demócrata, republicano y ballista, lo estoy poniendo sobre la mesa y le estoy diciendo, está mal, corrija, presidente de la República, excepcional. Sé que Antonio quiere hacer una pregunta y también los compañeros. Te hago una última por acá. La situación de la caja de profesionales, vos entendés que hay que seguir analizando opciones alternativas sin aumentar los aportes. El tema pasó, se votó en general en diputados y ahora el lío lo van a tener ustedes. ¿Qué expectativas tenés? Mira, para que no, a ver, ya está desfinanciada, pero para que no empeore la cosa. O al revés, para encontrar una solución, una salida. Mira, yo creo que hay un tema macro. Al Uruguay le va la vida en tener más profesionales universitarios en las distintas áreas y en las de desarrollo creciente en esta sociedad que nos toca vivir de cambio permanente en particular. Por lo tanto, nosotros no podemos matar a los profesionales. Y yo lo digo, y lo digo además con conocimiento de causa porque he recorrido el país muchas veces. Y me siento parte de eso. Yo soy el primer universitario de mi familia. Y como yo, hay muchísimos que con el esfuerzo de muchas familias modestas y trabajadoras han logrado tener su título profesional. Y nosotros los estamos ahorcando o los estamos obligando a tener un trabajo dependiente exclusivamente, mal remunerado muchas veces, porque así declara el no ejercicio y no se meten con la caja de profesionales. Y eso está mal, hay que buscar una solución. El sistema previsional
es deficitario en el mundo entero. Y en el Uruguay sabemos que es así. En el BPS tenemos 7 puntos de IVA que los uruguayos ponemos para bancar el BPS. La caja de militar salió el otro día, más de 500 millones de dólares. La policial, la caja bancaria, todos pusimos. Se llevaron funcionarios que sacaron del BPS y se los pusieron ahí a aportar para hacerla solvente o por lo menos que tuviera mediana viabilidad. La caja de profesionales, bueno, yo creo que tenemos que actuar igual sabiendo que el problema es importante. Entonces hay que actuar a corto plazo para poder pagar la jubilación el mes que viene en una acción muy irresponsable del actual gobierno cuando era oposición. Y yo lo quiero marcar y poner, porque fueron muy mezquinos del Frente Amplio cuando en el gobierno anterior tuvo la valentía el gobierno anterior de decir, bueno, miren, hay un bruto problema en la caja de profesionales, vamos a solucionarlo, traemos una ley, y el Frente Amplio dijo, yo no voto. Y es cierto que no votó Cabildo, pero Cabildo en gran medida no votó porque dijo, vamos a votar nosotros, y ellos en época electoral o cercano a la época electoral hablan de los pobres profesionales y no asumen la responsabilidad que tienen que asumir. Pero ¿cuál sería la alternativa? Entonces, hoy ¿qué es lo que yo propones? creo que nosotros tenemos que seguir en un camino, estamos viendo cuál es la alternativa. Yo creo que los profesionales ya han hecho un esfuerzo y lo siguen haciendo. Yo te voy a decir una cosa, los profesionales pagaban 16,5, ahora la ley los dejan 18,5 in eternum. Pero además los profesionales van a trabajar más, van a aportar más y van a cobrar menos cuando se jubilen. A mediano y largo plazo hay algo que viene, que dice, bueno, se adelanta el avance de edad para poder jubilarse, se establece un cómputo distinto de 3 a 20 años en la jubilación, los mejores 20 años en vez de los mejores 3, y eso impacta en la jubilación que van a tener. Entonces los activos ya han colaborado. Los pasivos, desde que se creó el IAS, están colaborando con el IAS. Más de 600 millones de dólares. Los profesionales universitarios han pagado de IAS que se va directamente al BPS a financiar las otras jubilaciones. Entonces eso también es una realidad y sería la primera vez que la caja profesional se le está dando asistencia pública. Entonces yo creo que es un camino a atender a corto plazo, la asistencia financiera de rentas generales, el tema de los timbres que fue concebido en su origen como un aporte patronal y analizar en un plazo de 60, 90 días, que fue un poco lo que estuvimos planteando, no hemos tenido respuesta aún, una solución de mediano y largo plazo. Perfecto. Voy a Antonio y vuelvo a la mesa. Antonio. ¿Qué tal, Robert? Un gusto. ¿Cómo andás? Me quedó una cosa colgada que de lo que venías hablando del Instituto Nacional de Colonización. Vi que ha sido crítico y hay otro caso en la directiva del Instituto Nacional de Colonización de Karina Henderson, que también es colona, pero dijo, yo dejo de serlo, pero mi esposo queda de colono. No he visto que nadie haya criticado esto, así que pregunto, ¿no es un caso similar o igual al del presidente? Sí, yo, a ver, creo que es idéntico, sí. Es idéntico al de Viera. Y también lo pusimos nosotros con Pedro Bordaberry sobre la mesa. Lo pusimos, porque cuando nos enteramos que el propio instituto, yo miré un tuit y el propio instituto dijo, la colona fulana de tal asume. Y la Constitución no distingue. Algunos decían, no, pero es representante de los productores, no tiene nada que ver. Cuando la norma no distingue, el intérprete no debe distinguir. Bueno, entonces, pero ahora ella dice que queda su esposo. Bueno, yo creo que es una... Yo te digo francamente, mi opinión es una trampa a la Constitución. Porque la Constitución dice que no se puede desarrollar ninguna actividad o profesión en forma simultánea que directa o indirectamente se relacione con el instituto que se dirige o la entidad pública o el organismo que se dirige. Yo creo que acá hay una trampa a la Constitución, esa es mi posición, y bueno, vamos a ver, todavía no se ha resuelto, o sea que en el Instituto de Colonización este gobierno tiene 2 brutas inconstitucionalidades y están resolviendo y haciendo como que no pase nada. Yo creo que hay una inconsciencia muy grande del gobierno al momento de abordar estos temas, ¿no? Hay una falta de respeto a la Constitución en este tema y a la ciudadanía, porque si vos anunciás algo públicamente, después no puede ser que tenga que andar uno golpeando diciendo, mirá que lo que dijiste hace más de una semana que ibas a hacer no lo hiciste. Bien, compañeros.
Robert, también a nivel educativo, el Ministerio de Educación y Cultura, sobre todo, ha hecho algunos anuncios en las últimas horas, algunos cambios que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de las universidades privadas, a una disposición que había realizado la gestión anterior, de la cual, bueno, fuiste una autoridad educativa, a pesar que esa era una decisión estrictamente del MEC. Exacto. Tiene que ver con las universidades privadas. ¿Lo has considerado un retroceso? ¿Por qué? Porque yo creo que este gobierno se especializa... A ver, yo tengo una actitud colaborativa desde siempre, lo digo. Yo creo que al país le tiene que ir bien, porque así le va bien al país, le va bien a la gente, y si le va bien a la gente, nos va bien a todos nosotros. Uno tiene que tener una visión así. No tiene que ser mezquino, decir, ojalá te vaya mal, como muchos lamentablemente actuaron. Entonces, yo digo, el gobierno llegó, va a 100 días de gobierno, cierra la biblioteca, en 200 años nunca había pasado, se cierra la biblioteca sin un plan de contingencia, sin saber bien por qué, sin informe técnico y sin saber cuándo se abre y qué se va a hacer. El gobierno llega y dice, bueno, vamos a hacer otras cosas, vamos a eliminar el tema del avance que a mi criterio había habido en la habilitación de universidades, pero no propone qué va a hacer. Y cuando vos escuchás la argumentación, por eso yo digo que es un retroceso, es porque la universidad pública se había opuesto, había algún defecto formal que no se dice cuál es, no había existido el suficiente intercambio con los privados y por lo tanto yo dejo sin efecto. Pero no digo qué voy a hacer, no establezco un plan, no digo, bueno, voy a ir por tal camino, no, retrocedo al 2014, donde las universidades privadas van a cambiar cualquier cosita de sus carreras, de sus planes, de sus programas, tienen que entrar con un trámite burocrático, pedir autorización. Bueno, sépalo, ministro, eso no pasa en el mundo. Las universidades que tienen determinada cantidad de carreras ya aprobadas, que han sido evaluadas, que tienen determinadas características, van por sí ante el desarrollo del conocimiento, informan y siguen adelante, no tienen que esperar los trámites burocráticos que el Ministerio de Educación y Cultura quiere volver a poner, porque la Universidad de la República se ha opuesto a esto, y no es cierto, porque yo he hablado con las universidades privadas, hubo muchísimo diálogo en el gobierno anterior y están totalmente de acuerdo. Es más, tengo conocimiento que hubo una reunión en el Ministerio y se opusieron tajantemente a que esto se dejara sin efecto. Ahora, ¿no es una cuestión un poco más de fondo, si se quiere un poco más ideológica, estar más afín al desarrollo de la universidad pública, darle presupuesto, apoyarla, y que las universidades privadas que tienen un fin de lucro, ¿no? Porque son una empresa, hagan otra cosa, otro negocio? Pero vos sabés que yo creo que ese es el pobre Uruguay que muchos lamentablemente ven, el de la falsa oposición. Lo público es lo bueno, lo privado es lo malo. Son complementarios, pero son distintos. Absolutamente complementarios. No todo el mundo puede acceder a una cosa. Nosotros, los vallistas en particular, que somos los gestores, el otro día estaba repasando a Baltasar Brum y todo lo que hizo por el movimiento estudiantil, la universidad y la Universidad de la Mujer. Entonces, si será importante fortalecer y desarrollar la universidad pública, y por suerte la universidad pública lo que hizo fue haberse sacado el tapaojos que tenía y dejarse de oponer a que pudiera haber otra, y por suerte tenemos la UTEC, por suerte tenemos la UDELAR, tenemos la UTEC, y ojalá haya mucho más privadas también, porque eso contribuye al desarrollo del país, a la generación de conocimiento y más oportunidades para la gente. Y yo creo que no está bien hacer esto, porque no es una oposición, yo hago esto porque defiendo a la pública, o hago esto y defiendo a las privadas y ataco a la pública. No es así. Así es como lo ve mucha gente y yo humildemente no estoy de acuerdo. Muy bien, Tomás. 100 días de gobierno. No está escrito en ningún lado que a los 100 días tenga que pasar algo, pero siempre se dice, los primeros 100 días es el arranque del gobierno. Se tiene que conocer las señales, hacia dónde va, cuáles son las primeras medidas que va a aplicar el gobierno. ¿Cómo ves estos 100 días de gobierno? Muy pobres, y lo digo incluso como senador. Estamos desarchivando asuntos y empezando a tratarlos porque no han habido ningún proyecto de ley del gobierno, salvo para apagar los incendios que en algún caso se generaron por la situación que dije del 2023 de no haber votado la ley y no haber tenido eso respecto a la caja de profesionales, o el tema del CASMU, el salvataje que tuvimos que votar urgente. Y después entradas de buques militares, autorizaciones de salidas del presidente, pero no tenemos ningún tema importante. Y lo veo a nivel general. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el tema que el gobierno, o los temas que el gobierno ha puesto sobre la mesa y estamos discutiendo? Decir, bueno, el gobierno va por este lado. Ayer hubo uno de un tema que a mí me preocupa y que yo he puesto sobre la mesa y que creo que el ministro de Economía
hizo algo interesante, que es ir al norte, hablar con la gente en Artigas y decir, bueno, vamos a empezar a tener determinadas políticas nacionales para atender la situación de la frontera, que es desgarrante en muchos casos. Eso es una buena cosa. Después te digo, ahora por ejemplo, según mis cálculos, unos 6 millones de dólares para dar 2.500 pesos en julio a los chiquilines. Yo lo que iba a preguntar y lo que voy a hacer, a tratar de averiguar, ¿cómo se van a dar esos 2.500 pesos? Pues son 6 millones de dólares, más o menos, según lo que estuve calculando. ¿Cómo se van a dar? Porque ustedes saben que hay estudios, no lo digo yo, lo dicen los estudios, que la peor manera de asistir es entregar la plata directamente. Porque muchas veces esa plata no llega al destinatario a quien se quiere beneficiar. Entonces hay que ver cómo lo van a hacer. ¿Van a dar la partida directamente? ¿Van a hacer algún sistema de que, bueno, se pueda utilizar exclusivamente en determinadas cosas? En fin, yo creo que hay que analizar ese tema y ver cómo el gobierno lo va a instrumentar. Por sí es algo que parece bueno. Vamos a ver cómo surge. ¿Y la educación cómo la ves? Con mucha preocupación. Yo el otro día llamé a las autoridades de la educación, cometieron un error en vulnerando derechos y además afectando la institucionalidad en secundaria, descabezando las inspecciones técnicas. Ojo, el gobierno lo puede hacer, pero respetando los plazos correspondientes y los derechos adquiridos y la institucionalidad. No lo hizo así, quedó en evidencia, y veo además un retroceso. Hoy veía una publicación del sindicato FENAPES, de los profesores de secundario, orgullosos ponían, se suspende la elección por más tiempo, esa que hicimos nosotros por 3 años para darle permanencia. Bueno, hay un anuncio hoy vía en redes que no existe más, eso, que van a dejar sin efecto porque van a empezar a discutir algo que efectivamente genere derecho a los docentes. No sé qué será. Otros retrocesos vinculados a cambios en las prácticas de los docentes que habíamos establecido. Bueno, no se hace más eso, las planificaciones, los registros están anunciando que no se van a hacer. Y veo además una situación complicada vinculada con la revisión de la transformación educativa en lo curricular, en los planes. Y yo lo digo, a ver, que este programa es tan visto. ¿Nosotros qué quisimos hacer? Que la gente los chiquilines dejaran de aprender historia, geografía, matemática. No. Que aprendan historia, geografía, matemática, pero que a la vez desarrollen competencias para la vida. El aprender a aprender, el trabajar en equipo, el tener una competencia de comunicación, y que nosotros los profesores, partiendo del paradigma que la enorme mayoría siempre ha partido, de que lo importante es que el chiquilín aprenda al momento que yo enseño, veremos porque aprenda los contenidos de nuestra disciplina o de nuestra asignatura, pero a su vez desarrolle esas competencias para la vida. Y yo como docente las tenga que velar, tenga que hacer todo para que eso pase y tenga que registrarlo. Bueno, todo eso aparentemente se está dando marcha atrás. Yo creo que es un retroceso volver a lo exclusivamente contenidista, a las asignaturas fragmentadas que no dialogan entre sí, porque eso ya sabemos lo que pasa. Los chiquilines muchas veces terminan aprendiendo de memoria y después, si te he visto, no me acuerdo, y no tienen las competencias para incluirse en sociedad. ¿Casciani? Mira, no he tenido mayor diálogo con él, lo conozco, fuimos consejeros electos los dos en el mismo momento, él en primaria y yo en el Codicen, cuando los docentes me pusieron ahí por elección directa. Tengo esperanza, y es el gran desafío del Frente Amplio, no dejarse llevar por la barra del sindicato. Es el gran desafío. Ya el sindicato salió a decir de que esta transformación no va al hueso y no destruye todo lo que tiene que destruir, porque hay que dejar no todo. No es novedad, porque estuvieron en contra de la reforma educativa todo el gobierno pasado. Todo el tiempo gobierno nuestro, por favor, nos hicieron de todo un poco y nosotros seguimos adelante y lo implementamos. Ojalá, que es el gran desafío. A ver, yo hablé con el ministro Maía y me dijo en una entrevista para Montevideo Portal que no era revolucionaria, que había cambiado poca cosa, nada sustantivo. Sí. Esa es la visión que tiene. Kirichi tiene palabras similares, digamos. Entienden que era más cosmética que otra cosa. Si ellos entienden eso y dejan lo que nosotros hicimos, yo los aplaudo y les digo, mirá, hasta le puedo decir, tenés razón, aunque crea que no hay problema, porque yo estoy trabajando y trabajamos mucho con un equipo formidable de gente que dejó todo en la cancha en la administración pasada para que la educación de este país cambiara y fuera una gran generadora de oportunidades para todos, pero para los que menos tienen en particular. Si el Frente Amplio, que es su gran desafío, vuelve a hacer lo que hizo en el 2005-2006, cuando decapitó la reforma liderada por Germán Rama,
la historia les va a cobrar lo que hacen. Si tiene grandeza, si cambia aquellas cosas que pueda entender que se cambian, pero continúa con la transformación que llevamos adelante, la historia también le va a reconocer ese obrar y la gente, sobre todo, que va a tener esas oportunidades de las que hablaba. Robert Silva, senador del Partido Colorado, gracias por esta charla, Buscadores. Bueno, un gusto estar acá y seguimos adelante. ¿Cómo no? A las órdenes. ¿Cómo? A ver, Diego.